Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por acercarse aquí a la comisaría local. Tomamos la decisión de convocarlos a través de este formato, siendo que en los últimos días y principalmente en las últimas horas hubo mucho trabajo de parte de la policía, de parte de la Secretaría de Seguridad, y la verdad es que eran muchos partes para pasarlos en forma simultánea, así que de paso también aprovechando para tener un intercambio con ustedes y poder responder las preguntas que puedan ir surgiendo a medida que nosotros les vamos dando la información sobre todo lo que se vino realizando en materia de detenciones, allanamientos y todo el trabajo policial que se viene desarrollando en los últimos días a raíz de algunos hechos que fueron aconteciendo en nuestra ciudad. Comenzamos por el día sábado, donde ustedes recordarán, y ya nos hemos explayado al respecto, sobre un grupo de jóvenes que había intentado agredir al personal de la Subsecretaría de Tránsito. Como consecuencia de ello se dañó a un móvil policial, que ya estamos trabajando en su reparación para restituirlo a las calles de Chacabuco. Y así como en ese momento la policía de tránsito se había acercado para llevar a cabo el secuestro de dos motocicletas, se siguieron haciendo allanamientos en el transcurso de esta semana. En total se realizaron 10 allanamientos en nuestra ciudad, la mayoría con resultado positivo. Se secuestraron motocicletas que tenían, bueno, algunas de ellas se utilizaban con escapes antirreglamentarios para causar ruidos molestos en nuestra ciudad, y algunas de ellas inclusive tenían procedencia ilícita, habían sido denunciadas por robo con anterioridad, porque así como estos jóvenes también causan esos disturbios, son los mismos que después terminan robando motocicletas a la gente de bien para modificarlas, colocarles escapes, sacarles todos los plásticos, descacharlas y utilizarlas para todas esas conductas que nosotros ya sabemos y sobre la cual muchas veces pedimos allanamientos en el marco de las nuevas ordenanzas que así nos habilita hacerlo. Fuimos y pudimos identificar a quienes habían causado esos daños y se hicieron allanamientos en sus domicilios. Todos son mayores de edad, salvo el caso de un menor, que de hecho tenemos los nombres que se los voy a dar porque también yo creo que la ciudadanía merece saberlo. Bo Melina, 27 años, con domicilio en Carlos Gardel al 800. Tobías Galante, de 22 años, con domicilio en calle Moreno al 700. Bo Agustín y Sereno Fabián, de 18 años los dos. También se realizó un allanamiento en un taller de motocicletas, donde esta gente también prepara esas motos, que es el taller de Gianni, ubicado en calle Ascuénaga. En todos esos lugares los resultados fueron positivos, y damos los nombres porque ya fueron identificados en las causas y ya fueron procesados, lo mismo como tantas veces hacemos con muchas personas que cometen ilícitos. ¿Por qué muchas veces no se dan los nombres? Y esto sí es importante aclararlo para que ustedes y la ciudadanía lo sepan. No porque haya un espíritu de protección hacia esas personas. Muchas veces no se dan los nombres para garantizar los fines del proceso, porque esas personas que son detenidas tienen que pasar por un proceso judicial, muchas veces tienen que ser reconocidos por las víctimas o tienen que transitar por ciertas medidas que si nosotros les ofrecemos el nombre, va a venir después el abogado defensor y va a decir: esta persona ya fue conocida por la prensa, por ende pido la nulidad del reconocimiento en rueda, y se cae todo el proceso. Entonces, como para que se entienda, no damos los nombres para que después se puedan aplicar las sanciones y las penas que correspondan. Ahora, en estos casos, donde ya fueron dados en libertad, como muchas veces nos pasa con los robacables, que estamos siempre cansados de nombrar a las mismas personas, cuando hablamos de la Ciara, hablamos de Pouviña, hablamos de Acuña, son siempre los mismos, que sabemos que en Chacabuco tiene nombre y apellido, la inseguridad tiene nombre y apellido, y como nosotros vemos que muchas veces recuperan la libertad, como pasó con el robo a Canillas ya está en libertad. ¿Por qué sucede eso? Los juzgados de garantía, tratándose de hechos menores, y si ellos se ponen a disposición de la justicia, les da la causa sigue, obviamente, ¿No están procesados. ¿Las causas anteriores que tienen? Sí, las causas son acumuladas, pero tenemos que llegar al punto de que estemos hablando de un delito que no sea excarcelable, es decir, que la pena le dé un máximo de 3 años de cumplimiento efectivo para que esas personas puedan permanecer privadas de libertad. Así que también tenemos el nombre, que es de apellido Ayala, es de aquí de Chacabuco, y fue sorprendido por personal policial y personal del Centro de Operaciones y Monitoreo, que como ustedes saben tenemos una patrulla que está circulando en colaboración con la policía, y ellos mismos fueron quienes lo atraparon
junto a la colaboración de un vecino, que también la gente se está comprometiendo con esto, porque la verdad es que estamos cansados nosotros de jueces garantistas y de un gobierno garantista que pareciera ser que está más cerca de la delincuencia o de defender a los delincuentes que al vecino de a pie. Entonces, lo que pasa en este contexto, me parece que si estamos de puertas abiertas, los delitos van a continuar. Sin duda que no se va a poder combatir como sin duda que es un factor más, no el único, que contribuye a que hoy estemos hablando de una serie de delitos que antes no pasaban, no ocurrían, o por lo menos no en la medida en la que están ocurriendo ahora. Si vos evaluás a un gobierno nacional y provincial que poco se ocupa de la seguridad, en la medida en que nosotros sabemos que no hay envío de policías al interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hace tiempo que venimos reclamando el envío de policías para poder fortalecer a la policía. Nosotros en el año 2015, cuando asumimos este gobierno, a la situación de revista de la policía que encontramos en ese momento, logramos inyectar en el 2016, a través de la primera escuela de policía, 100 agentes. Luego el gobierno de María Eugenia Vidal fue inyectando más de 10 agentes por año a los 100 que nosotros ya habíamos capacitado. Es decir, durante los primeros 4 años de la gestión pudimos sumar cerca de 150 policías. A partir de ahí, no enviaron más policías al interior de la provincia. Y sabemos que la policía se jubila, puede obtener licencia por algún tipo de enfermedad. Están los policías que nosotros trasladamos o solicitamos que sean trasladados por no hacer las cosas bien. Eso hace que vaya disminuyendo la situación de revista. Bueno, hoy nos encontramos con una situación donde están faltando policías. Por eso es estrictamente necesario no solamente cambiar a los jueces garantistas, sino tener un Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que cambie radicalmente la forma de hacer seguridad, al menos al interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros consideramos que hay que empezar a trabajar en lo inmediato en un plan de recupero de policía de seguridad. Hay un montón de especialidades de policías que no son de seguridad y que no están trabajando en lo que es la prevención del delito. Hay especialidades como la de DDI, que por supuesto son muy importantes en lo que es en materia de investigación, pero hay otras especialidades que no requieren de tanta fuerza policial y se está trabajando en eso, cuando en realidad sobre lo que hay que trabajar es sobre la seguridad. Y un dato no menor también es la falta de políticas concretas en materia de lucha contra el narcotráfico, porque todos estos delitos están relacionados con la droga. Muchos de los allanamientos que se estuvieron haciendo, de hecho, se estuvieron trabajando también, se estuvo trabajando la semana pasada en un allanamiento en uno de los domicilios que nosotros tenemos identificados como robacables. ¿Saben que encontraron en el domicilio de al lado, y también merced a una investigación de una persona que decía cambian cables por droga, 1 kilo de marihuana, que fue secuestrado por personal policial? Seguramente después en los partes les vamos a enviar las fotografías. ¿Estaban en ladrillo o las plantas? Estaban en bolsas, eran flores embolsadas, 1 kilo. Entonces, aproximadamente. Entonces, hay una relación entre delito y droga. Y si nosotros vemos que tenemos un gobierno provincial que ha bajado los brazos o que no ha demostrado concretamente luchar contra el narcotráfico, es muy difícil para las localidades del interior hacer frente a esta problemática. Nosotros desde los municipios del interior, y hablo en nombre de más de 20 secretarios de seguridad que permanentemente nos reunimos y trabajamos en conjunto para hacer frente a la inseguridad, y vemos que, de hecho lo hemos pedido al Ministerio, suscrito infinidad de notas y las hemos elevado al Ministerio, no solamente solicitando el envío de policías, sino profundizar el trabajo en materia de lucha contra la droga. Que dicho sea de paso, anoche tuvimos, porque también así como reclamamos, nosotros tenemos que resaltar cuando las cosas se hacen bien, y la verdad es que desde el narcotráfico de Junín trabajan muy bien con los recursos que puedan contar, que es, digamos, la división que se ocupa de trabajar en materia de drogas en todo el ámbito de la zona, Chacabuco, Junín y sus alrededores, y anoche hizo un allanamiento muy importante en nuestra ciudad. Fueron 2 allanamientos a domicilios particulares, uno en el centro de nuestra ciudad, sobre información que nosotros también vamos pasando, porque a nosotros nos llega información de parte de los vecinos, ¿no? Más allá de que haya un intento vil muchas veces de parte de algún sector de la oposición que pretenden endilgarle la responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico a un intendente, cuando saben que hay un gobierno nacional y provincial que es el que menos ha estado luchando en comparación con otros gobiernos en esta lucha. Y anoche tuvimos afortunadamente un resultado positivo donde se secuestró droga en un domicilio de la zona céntrica, con un comprador previo. ¿Saben lo que es un comprador previo? Se hacen distintos trabajos operativos en zona, ¿no? Con grupos operativos que están apostados.
Cuando ven que ingresa una persona a ese domicilio, al salir la interceptan, la requisan, le encuentran droga en su poder, ingresan al domicilio, secuestran la droga que hace en el domicilio y después la policía científica coteja si la droga que tenía esa persona en su poder es la misma, de la misma calidad y pureza que estaba dentro de ese domicilio. Se secuestraron también balanzas digitales, había droga fraccionada en el lugar, dinero en efectivo, todo lo que lleva a acreditar que en ese lugar se estaban comercializando estupefacientes. La persona fue detenida y privada de la libertad. Cocaína de máxima pureza. Todavía no está el parte oficial porque seguían trabajando de la División de Antinarcóticos. Mantuvimos comunicación con José Luis de Paolo, con el jefe hace un rato, y seguramente cerca del mediodía le vamos a estar pasando el parte específico con las fotografías y todos los datos que ellos nos puedan dar desde la justicia federal. Pero ¿una sola persona aprendida? En este momento sabemos que hay una persona que está aprendida, que ya tenía antecedentes por hechos de estas características en nuestra ciudad y que nosotros siempre, así como habíamos denunciado ese hecho, denunciamos toda información que recabamos de propia mano y que nos llega desde muchos vecinos que saben que hay lugares donde se comercializa. La policía... ¿En los dos domicilios se secuestró droga? No tenemos el informe específico, sabemos de uno que el resultado fue positivo por todo lo que te acabo de mencionar y estamos esperando el informe sobre el otro domicilio sobre el cual seguían trabajando. Y eso sigue porque obviamente la droga no se hace en Chacabuco, la droga viene de afuera. Siempre nosotros hablamos sobre la ruta de la droga que llega a través de nuestras fronteras, que dicho sea de paso, las fronteras de nuestro país son un colador. Casualmente la semana pasada estábamos hablando con un grupo, un equipo que está trabajando de la mano de Diego Santilli, que seguramente va a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde hay un plan específico para trabajar el narcotráfico en la provincia, en Rosario y en los alrededores, y se está pensando en el envío de las Fuerzas Armadas a las fronteras de nuestro país para que la Gendarmería pueda ocuparse de trabajar en las zonas más calientes del conurbano y del Gran Rosario, y que las Fuerzas Armadas cumplan un fin específico que es el cuidar de nuestras fronteras, porque sabemos que la droga ingresa por ahí, viene de Bolivia, viene de Paraguay, viene de Colombia, luego a través de la ruta de la droga llega a las localidades del conurbano bonaerense, donde se distribuye a las localidades del interior. De hecho, nosotros hacemos muchos operativos en las rutas, donde se trata de interceptar vehículos que son los que trasladan la droga hacia las localidades del interior y hemos tenido buenos resultados con respecto a eso. La patrulla rural hace muy poco secuestró también 1 kilogramo de cocaína, también con Junín trabajamos de manera mancomunada en operativos conjuntos y como les decía, una vez que llega a nuestra ciudad sabemos que es muy difícil de abordar porque hoy se maneja bajo delivery, bajo distintas formas donde hace que la droga, ni bien ingresa a nuestra ciudad, rápidamente es distribuida. Entonces, bueno, el trabajo que hicieron anoche es una muestra del trabajo que hay que hacer para combatir a este flagelo, que por supuesto, ¿qué intendente no va a querer, qué secretario no va a querer que no haya droga en su localidad? ¿No? Decir que uno muchas veces libera zonas para eso, no solo es faltar a la verdad, sino también es un acto grandísimo de irresponsabilidad que lo que hace es generar en la población una falsa creencia de las cosas que se están haciendo. Entonces, me parece a mí que es momento de que aquellos oportunistas políticos se pongan a trabajar verdaderamente en materia de seguridad, como lo hacemos nosotros todos los días, como lo hace la policía, como lo hace la Secretaría de Seguridad, porque nosotros cuando hablamos lo hacemos a través del trabajo que hacemos. Lo que decimos, lo decimos porque lo hacemos. Acá no se representan postulados, acá no se habla sobre lo que queremos hacer, sino que decimos que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que... ¿Dónde pueden denunciar los vecinos que vean una situación? Hay una terminal que es a nivel nacional, que es droga, es un 0800 drogas que nosotros damos a conocer para poder hacer denuncias a través de esos canales de comunicación, pero nosotros tenemos a disposición tanto la comisaría local, a través del 911 y el 101, también bajo el programa Ojos en Alerta, donde recibimos mucha información, no solo en materia de droga, que es la que después nosotros trasladamos a las divisiones antinarcóticos, sino también nos llega información sobre motocicletas, sobre allanamientos, todos los canales sobre los que nosotros nos manejamos hoy
y a través de las redes también recibimos mucha información. Lo mismo en las recorridas barriales se recibe mucha información que después nosotros hacemos los informes y los volcamos a los organismos correspondientes. Pero bueno, así como les decía al inicio, hay mucho trabajo que se ha hecho en estos últimos días. Inclusive en el marco de todo esto se habían hurtado un automóvil en el marco de una transacción que bueno finalmente fue recuperado y fue privado de la libertad el autor de este hecho, el responsable, y no sé si nos quedó algún hecho más de los últimos que veníamos trabajando, pero y fuimos noticia nacional por un vuelco de un camión en la zona de la curva de Coliqueo, donde también tuvo que trabajar el personal policial frente a un grupo de personas que comenzó a faenar los animales que estaban lastimados y los no tanto, producto de ese accidente, así que tuvieron que tomar intervención para poder ir identificando a esas personas, y eso no terminó ahí. Fíjense que también cada hecho tiene su nota de color. Luego de que lograron controlar la situación, algunos animales fueron colocados en un campo vecino, los animales que pudieron rescatar. ¿Cómo? Perdón. Campo de Ferrari, nosotros estuvimos ahí. No, en otro campo de otra persona que también después hubo que hacerle un allanamiento porque no quería devolver las vacas que le habían puesto en resguardo para él, y luego creo que pidió una suma fabulosa de dinero, ¿no? Algo de cerca de $1 millón para... ¿Se inició algún proceso administrativo, algo que tiene que ver? Porque en realidad lo que se hizo, yo que estuve ahí, pude presenciar una matanza, o sea, acá no es que la gente fue y se llevó una vaca muerta o que ya estaba muerta. La gente estaba matando a los animales que estaban bien. De hecho, el comisario, que lo tengo acá presente delante mío, estaba a 2 metros y él le pedía por favor a la gente que no hiciera, que no utilizara las armas blancas para asesinar literalmente a los ovinos, sí, a las vacas. Sí. Hay actuaciones, también, como le decía, se tuvo que hacer una causa por retención indebida que no quiso devolver a las vacas. Y también nosotros desde el área de bromatología estamos intensificando fundamentalmente este fin de semana controles en carnicerías, controles, ayer se hizo un control callejero también de un vehículo que llevaba carne en su poder, porque creemos que esa carne puede llegar a ser comercializada en nuestra ciudad. Así que vamos a estar trabajando con respecto a eso. En Facebook y en los grupos de Facebook están a la venta. Así que están trabajando. Casualmente esta mañana temprano tuve una reunión con la directora de bromatología donde le había solicitado yo un informe con respecto a este tema y empezar a trabajar en lo que tiene que ver con el secuestro de la carne que tenga esa procedencia. Pero bueno, eso también nos muestra una situación bastante difícil que todos estamos viviendo. La carne casualmente había aumentado esta última semana también en un porcentaje importante y la verdad es que la gente está muy mal, la gente no llega a fin de mes, más allá de que muchos de los que estaban faenando no parecían personas que tenían... Sí, se bajaban había vehículos de alta gama. Pero no podemos dejar de soslayar que estamos atravesando una situación muy difícil a nivel nacional, provincial y por supuesto que también repercute aquí a nivel local. Y si nosotros sumamos, que es lo que decía al principio, el contexto que estamos viviendo frente a gobiernos que no trabajan como nosotros consideramos que hay que trabajar en materia de seguridad, frente a un excesivo garantismo que hace que las personas funcione la puerta giratoria de entrada y salida en las comisarías, es difícil trabajar de esa manera, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, nosotros nunca bajamos los brazos, no me deja mentir la gente que siempre nos acompaña, y yo valoro y destaco mucho el trabajo que con lo que tienen hacen las policías locales y las secretarías de seguridad, que somos los que ponemos la cara con el vecino, que somos los que nos dirigimos siempre a ustedes y que muchas veces tenemos que dar respuesta frente a la falta de respuesta, valga la redundancia, que tenemos nosotros cuando vamos a reclamar a quienes dicen que tienen la responsabilidad de ejercer la seguridad en las localidades del interior. Hace muy poco hubo un alto funcionario provincial en esta ciudad y dijo la responsabilidad de la seguridad es de la provincia de Buenos Aires. Bueno, trabajen entonces. Darío, volviendo un poquito a la causa por narcotráfico, ¿cómo está caraturada esa causa? Bueno, la causa por narcotráfico respecto al allanamiento que se hizo anoche seguramente va a ser
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que no sería escarcelable. Debería continuar privado de la libertad. ¿Va a ser indagado? Está siendo indagado en este momento en la Justicia Federal. Yo quería hacerte la última con otro tema que por ahí no lo mencionaron, que tiene que ver con publicaciones en redes sociales de docentes en el que hablan de violencia, de maltrato, no hacen específicamente a algún hecho, pero hablan en general. Pero hay algunos rumores de que hubo en estos últimos días algunos hechos de violencia en las escuelas. ¿Llegó alguna denuncia? ¿Tiene algún informe? Bueno, no sé si ustedes han recibido en estos días aquí en la comisaría local. Yo, antes de darle la palabra a ellos, sí quiero volver a tocar este tema y que tiene que ver con los niveles de violencia institucional. Bueno, el claro ejemplo es la apedreada a los agentes de tránsito del otro día. Ese es un ejemplo claro de violencia institucional, así como también vemos que ellos también muchas veces sufren agresiones de parte de gente que no se deja controlar, de parte de gente que no entiende que ellos están para cuidarlos, ¿no? Y bueno, sabemos que en los establecimientos educativos muchas veces suceden cosas de ese tipo. Nosotros somos muy cuidadosos y respetuosos también desde lo que nos piden desde las autoridades educativas de provincia, con respecto a la privacidad de los datos de lo que ocurre dentro de las escuelas. Pero bueno, yo creo que sí, que evidentemente también hay que intervenir en esos casos, porque si no, no es justo que un docente que quiera trabajar tenga que soportar muchas veces que por colocar una mala calificación a un chico tenga que sufrir agresiones de un padre. Lo mismo le sucede a los médicos en las guardias, que muchas veces también nos llegan denuncias en las atenciones y hemos tenido que poner seguridad en las guardias de los hospitales. Chacabuco tiene seguridad. Si ustedes van a la Guardia Central, tiene seguridad. Entonces, bueno, me parece a mí que este país viene sufriendo un deterioro cultural y educacional que de manera urgente hay que revertir. ¿Qué tipo de intervenciones tuvieron los establecimientos? Bueno, no sé si José María hubo alguna denuncia al respecto. No, denuncia no. Tal vez en algunos establecimientos por ahí sí solicitaron la presencia de policía, pero a los fines de por ahí de mostrar un poco nuestra presencia para por ahí que estos muchachos se calmen o vean, digo como por ahí ven el policía, entonces bueno, se calman y por ahí toman otra tesitura. Pero no hasta ahora hecho grave en esa circunstancia no hemos tenido. ¿No hubo agresión física? Denunciado no. ¿Esas intervenciones fueron esta semana o previa? No. Por ahí suelen ser esporádicas, no es que por ahí tenga una semana, no. La última para mí, en materia de seguridad, sabemos que la nocturnidad o cuando llega la noche el tema de